Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Katia Patricia Salcido López y hoy les voy a hablar sobre el nervio vago. El nervio vago es el décimo paracraneal. Este se llama vago ya que es un nervio errante que va a descender hasta el abdomen y es uno de los más largos y complejos de los pares craneales. Este nervio va a diferir del resto, ya que va a inervar principalmente órganos del tórax, del abdomen y en menor proporción de la zona de la cabeza y el cuello. Este se denomina adecuadamente par craneal número 10, ya que es el décimo nervio en surgir del encéfalo, y esto pues se debe obviamente al orden de la salida de los pares craneales. El nervio vago es un nervio mixto, ya que va a contener tanto fibras aferentes sensitivas como eferentes motoras. Dentro de las funciones del nervio vago, va a cumplir en la disminución de la frecuencia cardíaca y va a regular la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo en el momento en que se descansa y se digiere. La anatomía de este par, pues, es un poco complejo, ya que, como lo mencioné anteriormente, es un nervio bastante con una dimensión bastante extensa y, pues, va a tener ciertos núcleos, ramos y también campos de inervación. Dentro de los núcleos va a tener el núcleo dorsal. Este va a enviar fibras parasimpáticas a lo que son los intestinos. Y el núcleo ambiguo va a enviar las fibras eferentes motoras y parasimpáticas al corazón. El núcleo solitario, va a recibir fibras aferentes gustativas, especialmente de la lengua, y fibras viscerales aferentes de algunos órganos. Por último, tenemos el núcleo espinal del trigémino, que recibe fibras sensoriales aferentes generales. Dentro de los ramos está en la fosa yugular, el ramo meningio y el auricular. En el cuello, nervios faringio, laringio superior y laringio recurrente. En el tórax tenemos el nervio cardíaco inferior, ramos bronquiales anteriores, ramos bronquiales posteriores y esofágicos. Y por último, en el abdomen tenemos ramos gástricos, celíacos y hepáticos. Más adelante voy a hablar un poquito más sobre estos ramos. Y el campo de inervación aferente sensitivo general. Este va a tener información sensitiva de la laringe, la oreja, el conducto auditivo externo y de la fosa craneal posterior. Tenemos el aferente visceral general. Este va a tener información del cuerpo, de la aorta, del esófago, de pulmones, bronquios, corazón e intestinos. El aferente especial va a tener información sobre lo que es el gusto. Y por último, el eferente visceral general. Va a tener una división parasimpática que va a estimular el músculo liso y las glándulas de la faringe, de la laringe, órganos torácicos y abdominales. Después tenemos que el nervio vago tiene cierto contenido. Este es específicamente, pues tiene fibras aferentes, sensitivas generales, tiene fibras sensoriales especiales. También va a tener fibras aferentes viscerales sensitivas, fibras eferentes somáticas branquiales motoras y fibras eferentes viscerales motoras. Las fibras aferentes generales normalmente pues son las responsables de percibir lo que es el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración y la propiocepción de la porción posterior de la oreja, del conducto auditivo externo y de las superficies de la membrana timpánica posterior y la externa. Lo que son las fibras aferentes, las fibras eferentes, perdón, somáticas o branquiales van a inervar los músculos que se desarrollan a partir de los arcos branquiales, como músculos de la masticación, el músculo tensor del velo del paladar. Y las fibras sensoriales especiales van a transportar la información del gusto desde el paladar a la epiglotis. Y por último, las fibras eferentes viscerales van a inervar órganos internos, incluyendo todo el músculo liso y las glándulas. Después tenemos el origen del nervio vago.
Este va a localizarse dentro del bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, donde se encuentran 4 núcleos vagales, desde los cuales los axones del nervio vago emergen o convergen. Estos son el núcleo motor dorsal, el núcleo ambiguo, el solitario y el núcleo espinal del trigémino, que ya había mencionado anteriormente. Y el núcleo motor dorsal del vago suministra ciertas fibras eferentes parasimpáticas, principalmente pues al tracto gastrointestinal y a los pulmones. Después tenemos que pues las fibras eferentes que surgen del núcleo ambiguo van a inervar a los músculos del paladar blando y de la faringe y también de la laringe. Y también hay fibras que dan lugar a las fibras eferentes somáticas y a las neuronas parasimpáticas preganglionares de lo que es el corazón. El núcleo solitario va a recibir fibras aferentes primarias de los órganos internos, al igual que la información del gusto. Y finalmente las fibras aferentes que convergen en el núcleo espinal del trigémino van a relevar la información sensitiva sobre lo que es el dolor, la temperatura y el tacto profundo del oído externo, de la dura madre de la fosa craneal posterior y de la mucosa de la laringe. Ok, aquí tenemos como un orden cronológico de lo que es el origen del nervio vago. Vamos a tener que este va a salir del encéfalo, desde el bulbo raquídeo del tronco encefálico, y después va a viajar lateralmente para salir del cráneo a través del foramen yugular. Se ubica en la zona naranjita del cráneo, donde está el primer agujero. El foramen yugular viene siendo el segundo. Y después, a través de que, una vez que sale a partir del foramen yugular, el nervio vago se va a unir a una raíz craneal del nervio accesorio, que es el 11º par craneal, y justo después del ganglio, que se encuentra después del ganglio inferior. Después, el tronco del nervio vago va a descender por el cuello entre la arteria carótida y la vena yugular interna, dentro de la vaina carotidia, y en la base del cuello del vago va a ingresar al tórax. Sin embargo, el nervio vago izquierdo y derecho van a tomar ciertos caminos diferentes a partir de este punto. El vago izquierdo va a viajar anterior al arco aórtico, detrás de lo que es el bronquio principal izquierdo y hacia el esófago. Y el derecho va a viajar detrás del esófago y el bronquio principal derecho. Y por último, vamos a tener que el nervio vago izquierdo, como el derecho, van a entrar a través del abdomen. Entran al abdomen a través del hiato esofágico, del diafragma, y van a continuar su camino de manera individual hasta alcanzar sus ramos terminales. Y ahora sí, hablando sobre las ramas, vamos a hablar principalmente las del cuello. Tenemos el nervio faríngeo. Este surge del ganglio inferior del vago y va a formar el plexo faríngeo. Va a inervar músculos de la faringe y el paladar, a excepción del estilofaringio y tensor del velo del paladar. La función de este nervio va a ser llevar la sensibilidad de la faringe y quimiorreceptores del cuerpo carotídeo. Tenemos el nervio laríngeo superior. Este viene derivado del el cuarto arco branquial y se va a dividir en el ramo interno, que va a dar la sensibilidad de la laringe supraglótica, y en ramo externo, que va a ser el motor del cricotiroideo. Después tenemos el nervio laringio recurrente o nervio laringio inferior. Va a tener dos lados. El derecho, que va a rodear a la subclavia, y el izquierdo va a rodear el arco aórtico. Este va a subir por el surco del tráqueo esofágico hacia la laringe y va a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del cricotiroideo. Después tenemos los ramos cardíacos superiores. Vamos a tener dos por lado, superior e inferior, y van a llegar al plexo cardíaco profundo y superficial. Por último tenemos las ramas del tórax. Va a ser el nervio cardíaco torácico.
el lado izquierdo y lado derecho, viene del laringio recurrente el izquierdo y el derecho del tronco del vago. Van hacia el plexo cardíaco. Tenemos también los ramos bronquiales, anteriores y posteriores. El anterior va a formar el plexo pulmonar anterior y el posterior, más grande, va a formar el plexo pulmonar posterior. Y van a inervar bronquios y la pleura visceral. El ramo esofágico va a formar el plexo esofágico, motor y sensitivo del esófago, y algunos van a alcanzar al pericardio. Y por último, las ramas del abdomen. Estos vamos a tener tres. El ramo gástrico, que va del vago derecho, que va a ser plexo gástrico posterior, y el vago izquierdo, el plexo gástrico anterior. Van a inervar al estómago, al píloro y al duodeno proximal. Y los ramos celíacos, principalmente del vago derecho, van a llegar al plexo celíaco y van a inervar lo que es el páncreas, los riñones, el vaso, suprarrenales e intestino. Y por último, los ramos hepáticos, que van a venir principalmente del vago izquierdo y van a llegar al plexo hepático y inervar lo que es el hígado. Y esto es todo por mi parte. Espero que haya quedado un poco claro lo que es la información del nervio vago, ya que como comenté, pues es realmente un nervio bastante complejo y largo, y debido a eso, pues tiene bastantes, como ya lo dije, núcleos y ramas que pues son importantes considerar, ¿no?